Muy bien, pues empezando ya, entrando en materia, eh, vamos a tener la primera mesa que hemos comentado, el compromiso político como suma de discurso, liderazgo y políticas concretas, en línea un poco de lo que comentaba antes. Tenemos a Gorka Hortana, el alcalde de Vitoria-Gasteiz. Bueno, hemos pensado que realmente tenía todo el sentido que una figura como el alcalde de Vitoria, con lo que ha caído, digamos, pues hoy pudiera un poco trasladar, compartir con nosotros un poco su experiencia y sus algunas reflexiones sobre esta idea de la importancia del compromiso político, de pasar del discurso al liderazgo y a la práctica, y reflexionar un poco sobre esta idea de los retos y de las cuentas pendientes. Gorka, tenemos unos 15 minutos de intervención para luego tener un espacio para el debate. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri eta lehenengo eta behin eskertu nahi diot Getxoko udalari egindako gonbidapena olako jardunaldi interesgarri batean parte hartzeko, eta beste alde batetik ere zoriondu nahi ditut ez bakarrik Getxoko udala, baizik eta Euskal Herriko eta estatu mailako udal guztiak olako sare interesgarri batean parte hartzagatik. Bitxia ematen du zen Gasteizko udala oraindik, eta azpimarratzen dut oraindik hitza, ez dago sare horretan, baina gure asmoa da sartzea, eta bueno, esaten du bitxia dela, naiz eta sare horretan parte sartu, uste dut oso interesgarria dela olako jardunaldi batean parte hartzea, eta gure hausnarketa sumea zabaltzea. Yo quiero reflejar fundamentalmente en mi opinión, mi humilde opinión al respecto de este asunto, que es absolutamente fundamental para el devenir de las sociedades modernas, en una breve intervención que se centra fundamentalmente en dos aspectos. Primero, una pequeña valoración del contexto socioeconómico actual, de la coyuntura actual, desde una visión un poco más pesimista, que entiendo que es desfavorable para la configuración de un discurso político en favor de la diversidad y en favor de la interculturalidad. Creo que hay una serie de componentes económicos, sociales y políticos que en estos momentos, en cierta manera, dificultan la configuración de un discurso político en este sentido. Pero luego también abriré en un segundo momento pues, una puerta a la esperanza, en la que yo creo firmemente, porque creo en una sociedad diversa, plural, intercultural, y entiendo que también los pasos que se pueden ir dando para conseguir eso. Con respecto a la situación actual, yo quería hacer referencia brevemente a cómo la situación económica no favorece la configuración de un discurso político en torno a la diversidad y a la interculturalidad. La crisis económica que surge en América, con esa crisis financiera que luego se torna en una crisis económica a nivel mundial, y en la que, pues evidentemente, muchos de los estados ven como son incapaces de mantener el propio estado de bienestar, y que, debido incluso a esa crisis económica, triunfan las tesis del neoliberalismo europeo, las tesis de la troika, en las que prima más el control económico que el bienestar de la ciudadanía, en las que prima más el control del déficit y de la deuda pública que el garantizar una calidad de vida digna a los ciudadanos, y donde prima más atender a los bancos que a los propios ciudadanos que han sido desahuciados por dichos bancos. Y esto hace que la ciudadanía pues acabe de romper con este sistema político, y que la política pierda todo su sentido, por cuanto que ya no sirve para hacer una sociedad mejor, que ese es el reto y el objetivo principal de la política, sino que está al servicio de otros intereses fundamentalmente económicos, con lo que, unido a la crisis económica, la crisis financiera, la caída de Lehman Brothers, la crisis de todos los bancos, la situación de déficit público, de deuda pública, el triunfo de las tesis neoliberales de la troika, pues hacen que el estado de bienestar pues se haya reducido de forma considerable, y que los servicios absolutamente básicos para la ciudadanía pues se hayan mermado de forma muy significativa, y por tanto se incrementen las tasas de pobreza, se incrementen las tasas de desempleo, se incrementen las tasas de ausencia de bienestar y se incrementen las tasas de exclusión o de marginación social, especialmente en los colectivos
inmigrantes, donde estas tasas son 10 veces mayores, al menos en Euskadi, que en los colectivos autóctonos. Permitirme esta explicación para que podamos entender de quién estamos hablando, si bien entiendo que todos formamos parte de la misma sociedad. Y esto hace que también lo que Xavier Ayerdi, habla de xenófobos situacionales, pues se incremente. Esa situación económica hace que mucha de la sociedad pues adopte posiciones más xenófobas, que igual en otro momento no habría adoptado, pero que dada la situación económica y dado que ha perdido estatus en la propia sociedad en la que toma parte, pues hace que vea al inmigrante como un enemigo. Y esto hace que, por lo tanto, repunten los estadios de xenofobia situacional. Por otro lado están las causas sociopolíticas, el ambiente de violencia a nivel mundial, creo que todos lo conocemos, y en este caso las guerras, el yihadismo, bueno, todo lo que está ocurriendo, no solo en Siria, sino también en Afganistán, lo que puede estar ocurriendo en Irak, en Eritrea, bueno, en numerosos países donde se está produciendo una situación absolutamente de violencia, de conflicto, que impide a las familias y a las personas poder desarrollar una mínima vida ya en términos de seguridad. Y esto hace que el fenómeno migratorio, desde mi punto de vista, pues pase a ser de ese inmigrante tipo que venía a Europa legítimamente para vivir mejor, para obtener un trabajo y para obtener una serie de rentas que parte de ellas, en base a unas remesas, mandaba a su familia de origen para que pudieran vivir, pues se ha convertido ese inmigrante en lo que es un desplazado, un refugiado, que no viene a Europa legítimamente para vivir mejor, sino que viene para poder sobrevivir, para poder sobrevivir. Y a mí me gusta mucho cómo también Saskia Sassen habla de la destrucción masiva del hábitat natural, porque se produce en muchos espacios del planeta donde ya se rompe ese hábitat natural por guerras o porque hay una ocupación del terreno de forma intensiva por parte de multinacionales o porque hay situaciones de sequía, de contaminación de suelos, etcétera, hace que se pierda ese hábitat natural donde vivimos y por lo tanto obliga a numerosas familias a desplazarse. Son los desplazados, son los refugiados, son los que salen de sus lugares de origen para poder sobrevivir, no para vivir mejor, sino para poder sobrevivir. Además de eso aparece el fenómeno del Daesh, del yihadismo, que tampoco evidentemente ayuda, y que esto hace que incluso la inseguridad pues afecte al propio corazón europeo, y como en ciudades europeas pues hemos visto cómo se han producido terribles atentados terroristas que además se producen de forma indiscriminada, que no distinguen nada y que evidentemente son capaces incluso de autoinmolarse, de inmolarse, o sea que los límites que tiene este terrorismo son infinitos y que por lo tanto bueno, pues actúan de forma muy cruel. Y esto hace que también haya una sensación de inseguridad, de miedo, de prejuicio, de generalizar y de identificar y confundir a todos pues, con terroristas. Y esto los que somos vascos y vascas lo sabemos muy bien, porque hace unos años, de la misma forma que todos los vascos o vascas no éramos de ETA, pues hoy también no significa que las personas que rinden culto al Islam sean terroristas. Y esto es algo que también creo que deberíamos tener muy en cuenta. En todo caso, esto también produce lo que se llama el racismo ideológico, que también se incrementa y que por lo tanto estamos en una situación compleja. Esto hace que haya un mayor número de personas reacias a la inmigración, reacias a la diversidad, con más miedos, con más prejuicios, y que evidentemente esto hace que, ya lo ha dicho antes también Dani, se produzca un auge de los partidos de extrema derecha, fundamentalmente en Europa. Lo hemos visto en Francia con Le Pen, lo hemos visto en Gran Bretaña con el UKIP, lo hemos visto en Grecia con el Amanecer Dorado, lo hemos visto también en Suecia con el Partido Demócrata, que también ha subido un montón, pero que tiene también un claro tinte xenófobo y racista. Y es este leitmotiv que utilizan de primero los de casa, Francia para los franceses, y en Vitoria incluso hemos llegado a oír primero Vitoria y los vitorianos. O sea, el Francia para los franceses, el Vitoria para los vitorianos, pues desgraciadamente es algo que va calando en esta situación de este contexto sociopolítico económico que trato brevemente de explicar, ¿no? Y por lo tanto se produce un auge de los partidos extremistas. También hay otro aspecto que va en contra de la configuración de un discurso político en favor de la diversidad y en favor de la interculturalidad, que es el fin de lo políticamente correcto,
Y yo aquí siempre quiero recordar las palabras del profesor Díez Nicolás, como decía que una de las cuestiones fundamentales para, digamos, modular el discurso político es lo políticamente correcto. Y hoy, desgraciadamente, hablar mal de la inmigración no se castiga. Entendedme, hay gente que sí, pero hay políticos que entienden que aquí hay una muy buena oportunidad para subir puntos en su popularidad a cuenta de unas políticas o unos discursos más bien xenófobos o racistas. Y esto es una diferencia con, por ejemplo, el tema de la violencia de género. Yo me acuerdo, o del machismo. Yo me acuerdo en las elecciones europeas del 2014, en un debate entre Cañete y Valenciano, como Cañete tuvo un mensaje, un pequeño, bueno, pequeño no, desprecio, vamos a ver, pero comparado con lo que se dice de la inmigración, fue, vamos, pecata minuta con respecto a Valenciano, y ahí bueno, levantaron armas el resto de partidos políticos, la propia sociedad, diciendo que esos discursos machistas eran absolutamente intolerables y que no se podían aceptar. Bueno, a tal punto que al final tuvieron que pedir perdón, el Partido Popular pidiendo perdón, bueno, no quiero entrar en esto, bueno, para poder llegar digamos, a modular su discurso. Eso no ocurre con la política de inmigración y no ocurre con los discursos relacionados con la inmigración, sino que desgraciadamente se ha perdido lo políticamente correcto y esto hace que pues haya barra libre. Si a eso le sumamos que la mayoría de los colectivos venidos de otros lugares del planeta son colectivos sin derechos civiles y políticos que no votan porque no pueden votar en la mayoría de los casos, y aquellos que pueden votar tampoco lo hacen con una participación elevada, pues entendemos que aquí no hay ningún colectivo que ejerza presión a los políticos, a los líderes políticos, a la hora de modular su discurso en torno a la inmigración, en torno a la diversidad, en torno a la interculturalidad, y por lo tanto aquí hay barra libre. Este colectivo puede ser absolutamente vilipendiado, que no pasa factura a la o el político de turno. Es más, como digo, a veces se premia, y eso es lo que han utilizado en algunas ocasiones algunos partidos políticos para obtener un rédito a corto plazo, que me parece también una auténtica irresponsabilidad. Por lo tanto, esta es un poco la situación económica, política en la que nos movemos en estos momentos, y todo este contexto, esta coyuntura, a mi entender, a mi humilde opinión, pues no favorece la configuración de un discurso bueno, en torno a la diversidad y a la interculturalidad. E incluso reposiciona a muchos partidos que no son extremistas, sino que eran moderados, reposiciona hacia posiciones pues, más extremistas. Y yo creo que lo tenemos claro, lo habíais comentado anteriormente, por ejemplo, en Gran Bretaña, como incluso Cameron tiene que reposicionarse ante el incremento de las posiciones euroscépticas, de las posiciones anti-inmigración, ¿no? Bueno, esta es la situación que nos encontramos actualmente. Y ante esto tenemos que bueno, actuar y además plantear una respuesta firme. Y yo creo que eso es una de las cuestiones que a mí me ha animado a tomar la decisión el 13 de junio de, aún no viendo ganando unas elecciones, o no ganando las elecciones municipales, postularme para ser alcalde de Vitoria-Gasteiz. Porque creo que ante estos discursos y ante estas posiciones la sociedad tiene que dar una respuesta firme, y que además, a pesar de lo que os pueda parecer contrario, pues tomar el sacrificio y el esfuerzo de asumir esta responsabilidad. Independientemente de que sabes que eres tercera fuerza y de que tienes tan solo 5 concejales en el gobierno de 27 concejales que conforman el ayuntamiento. Pero aún así, también se entiende que evidentemente uno tiene que ser también coherente con lo que piensa, coherente con sus principios y además responsable, entiendo yo, con el futuro de nuestra sociedad. Porque lo que está en juego es el futuro de nuestra sociedad. Y esto es lo que tenemos que intentar hacer ver a la ciudadanía, ¿no? Yo creo que a pesar de la situación política, y ahora paso ya a la segunda parte, creo que hay solución, creo que hay alternativa, y creo que esa alternativa pasa, entre otras cosas, por el enorme trabajo que desde la red de ciudades interculturales estáis realizando. Y por eso yo también quiero facilitar a todos los ayuntamientos por participar en esta red, en la que espero que también el Ayuntamiento de Vitoria se pueda incorporar una vez también hayamos hecho los deberes. Y sobre todo, creo que en primer lugar hay que reivindicar el papel de la política y el liderazgo político, por lo menos en un posicionamiento claro y firme. Claro y firme. Y desde luego que hay que recuperar, reivindicar ese papel original de la política, que se remonta incluso a la Constitución de Cádiz del año 1812, que recoge muy bien cómo la política debe ser el instrumento que garantice la felicidad de las
personas o de las personas que conforman una sociedad. Es decir, la política tiene que ser el instrumento que garantice el bienestar de toda la ciudadanía sin ningún tipo de exclusión. Y creo que esto es algo que deberíamos de interiorizar todos aquellos que nos dedicamos a la actividad política. Hay que huir evidentemente del cortoplacismo. Sí que es cierto que en el corto la instrumentalización política absolutamente injusta y falsa de la inmigración produce un rédito electoral, pero desde luego que las consecuencias a medio y largo plazo son nefastas. Son nefastas. Y esto lo tiene que saber todo el mundo. Seguir una política destinada a criminalizar al inmigrante, destinada a, a estigmatizar al inmigrante y a culpabilizarle de todos los males, no nos lleva más que a una situación de hecatombe social y política en el futuro. Por una razón, porque las sociedades modernas son sociedades diversas. No hay más, no hay otra. Es que las sociedades del siglo XXI, per se, son sociedades diversas. Son sociedades conformadas por diferentes personas, de diferentes orígenes, de diferentes razas, de diferentes nacionalidades, religiones, culturas. Son así y no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Esto hace que si tú quieres ser una ciudad moderna, y Vitoria-Gasteiz quiere ser una ciudad moderna, una ciudad tiene que ser una ciudad diversa, y va a ser una ciudad diversa, y por lo tanto tendremos que ir estableciendo las políticas necesarias para que podamos trabajar desde la diversidad, desde la interculturalidad y desde la participación de todos. Y esto es algo que también creo que tiene que quedar muy claro. Hay tres escenarios en el futuro, y esto lo dice muy bien Carlos Jiménez. Hay tres situaciones tipo, uno que es el de la hostilidad, otro que es el de la situación de la coexistencia y otro que es el de la situación de la convivencia. El de la hostilidad no merece ninguna explicación, todos la entendemos. Las relaciones humanas en una sociedad basada en la hostilidad son relaciones basadas en el conflicto, una espiral de violencia que va adquiriendo diferentes grados, pues desde pequeños conflictos porque no quiero que me pongas la mezquita en mi barrio, en mi comunidad, a situaciones de violencia extrema como las que también estamos conociendo incluso en Europa con el Daesh, ¿no? Y por lo tanto creo que ese escenario nadie lo quiere. Hoy por hoy todavía hay discursos políticos en torno también en Euskadi que materializan, que se cristalizan en torno a la renta de garantía de ingresos, que también eso daría para una tesis, yo creo, que están haciendo llamamiento a la hostilidad. Están haciendo un llamamiento a la hostilidad. Y esto todos lo tenemos que tener claro. El segundo de las situaciones tipo es el de la coexistencia, que es, se caracteriza fundamentalmente por la indiferencia. Coexisten diferentes colectivos, coexisten diferentes personas, con diferentes culturas, con diferentes lenguas, con diferentes religiones, pero no se produce una interacción entre ellas. Y esa coexistencia fluctúa entre escenarios de hostilidad y a veces escenarios de convivencia. Y el problema que tiene esta situación es que la coexistencia al final puede dar lugar a la hostilidad porque no tiene los instrumentos necesarios para, digamos, regular el conflicto y poder darle una solución. Y el último escenario es el de la convivencia. El de la convivencia todo tiene connotaciones positivas. El de la convivencia permite no solo la coexistencia, sino que esa coexistencia sea pacífica y que además permite la participación de toda la ciudadanía en las sociedades. Y creo que este es el escenario al que todos queremos llegar. ¿Hay alguien en esta sala, hay alguien en la sociedad vasca o española que no esté planteando que las relaciones entre los diferentes en sus ciudades, en sus municipios o en sus pueblos no se basen en términos de convivencia? ¿Hay alguien que está apostando por la hostilidad? ¿Hay alguien que apuesta por una coexistencia basada en la indiferencia que puede dar lugar a la hostilidad? Nadie debería de haber. Por lo tanto, miremos a medio largo plazo, no nos quedemos en el cortoplacismo que supone obtener una serie de votos o de una renta electoral por una serie de discursos. Y aquí quiero recordar también a Ricard Zapata, por cuanto que evidentemente habla de la cultura de lo diverso, ¿no? Que tenemos que pasar de esa diversidad cultural a la cultura de lo diverso, de tal manera que, digamos, pues si nuestras sociedades son diversas, porque lo van a ser y porque esta es la sociedad moderna, esta es la sociedad del futuro, pues vamos a trabajar en la cultura de lo diverso. Vamos a trabajar en esa convivencia basada en la diversidad que permita el conocimiento mutuo, que permita espacios para la interacción, que permita espacios para conocernos los unos y los otros, unas personas con otras, que permita unas relaciones basadas en el respeto,
que permita minimizar, reducir los miedos, los prejuicios, los rumores, ¿no? Que esa red vasca de antirrumores que me parece que fue un acierto. Es decir, conozcámonos, compartamos un mismo espacio y hagamos de nuestra sociedad una sociedad basada en la convivencia entre unos y otros, con dos elementos que me parecen fundamentales. Uno, y ya voy terminando, es el respeto a los derechos humanos. Esa es la base, el suelo ético del que hablamos en Euskadi cuando estamos desarrollando las políticas de convivencia, después de haber, y no olvidemos nunca, nuestro pasado respecto a la violencia política, fundamentalmente de ETA, ese suelo ético del que hablamos, pues este sería nuestro suelo ético. El respeto a los derechos humanos tiene que ser el suelo ético en el que nosotros nos basemos en el futuro para establecer esa convivencia entre todas y todos los colectivos. En esas ciudades que son las ciudades que yo llamo polis, porque son politeístas, son políglotas, poliidentitarias, son pues esas ciudades en las que, y sociedades en las que la diversidad es un elemento y una señal de identidad. ¿Qué estamos haciendo en Vitoria? Y brevemente, pues en Vitoria lo que hemos hecho desde el principio de la legislatura es crear un servicio de convivencia y diversidad, por cuanto que la convivencia es la situación tipo ideal a la que queremos llegar y por cuanto la diversidad es una característica de las sociedades modernas y Vitoria-Gasteiz es una ciudad moderna. Quiero dejarlo muy claro. Y por lo tanto, esas dos cuestiones las incorporamos en un plan que está liderando mi compañera Estitxu Pereda, que la tenemos aquí enfrente, que forma parte de los técnicos de inmigración. Antes hablabas de Cain, pues yo de Estitxu tendré que decir lo mismo porque me parece una mujer espectacular, que tuve la suerte de conocer hace mucho tiempo y que además está haciendo un trabajo maravilloso. Bueno, dicho esto, creo que se está haciendo ahora un plan en el que se pretende la participación de todos los colectivos y que vayamos buscando espacios para el encuentro, ¿no? Ahora lo que se trata es de conocernos. Vamos a conocernos, llevamos viviendo en Vitoria-Gasteiz unos cuantos años, ahora vamos a conocernos, vamos a reconocernos y vamos a basar las relaciones en el respeto mutuo, ¿no? Y sobre todo esa observancia de derechos humanos. Y un segundo elemento muy importante, la educación, porque la educación es el instrumento básico que nos va a permitir garantizar la igualdad de oportunidades y que nos va a permitir también ir avanzando en ese estadio ideal al que queremos llegar, que es el de la convivencia. Y en Vitoria tenemos dos retos. Uno es el de hacer de Vitoria-Gasteiz una ciudad educadora, una ciudad en la que incorpora la educación como un elemento fundamental para la socialización, para la igualdad de oportunidades, para la participación en la comunidad gasteiztarra. Y por otra parte, tenemos un gran reto en cuanto a que en estos momentos, y creo que no es solo Vitoria, pero también en Vitoria se produce de forma especial, hay una concentración de población inmigrante en algunos centros escolares determinados, con unas características específicas, y que evidentemente eso no ayuda a lo que es el proceso de participación en igualdad de oportunidades, el obtener unos instrumentos que sirvan a todos para poder participar en igualdad de condiciones. Por lo tanto, ese es otro de los retos que tenemos. No obstante, seguimos trabajando, seguimos desarrollando un plan de convivencia y diversidad, un plan de convivencia que tiene 3 foros y que evidentemente, además del de la paz, porque venimos también de una situación de violencia política que no podemos olvidar, siempre desde la perspectiva de las víctimas, hay que tenerlo claro, desde el respeto a los derechos humanos y también incorporando la interculturalidad. Me daría para mucho, pero creo que eran 15 minutos y son casi pasados ya los 15 minutos. Por lo tanto, pues si luego hay alguna cuestión que podamos iniciar el debate, pues encantado. Y si no, José Javier, pues palabras. Muchísimas gracias, alcalde. Ya han generado una serie de ideas, preguntas, cuestiones que luego a ver si tenemos tiempo de comentar. Y ahora quiero agradecer muchísimo también la presencia de José Javier Miguel de la Huerta, director de Política Familiar y Desarrollo Comunitario del Gobierno Vasco. Me consta que lleva poco tiempo en el cargo, pero creo que era muy interesante tener una visión en la mesa también desde la perspectiva del Gobierno vasco, y quizá no tanto para incidir en la parte del discurso, sino también para tener un input un poco, pues casi diría como personal, de alguien que ha llegado también en un contexto y que también
identifica elementos que ve, cosas que se han hecho, complejidades, temas también relacionados con la gestión, desde su perfil también técnico, que creo que es muy interesante. Y entonces, pues bueno, te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación y te cedo la palabra. Eskerrik asko, egunon guztioi. No os podéis hacer idea las 2 semanas que he pasado. Yo me incorporo a esta dirección el 15 de enero. Y cuando a uno le dicen que tiene que venir a una mesa en la que se va a hablar de compromiso político, pues a uno le cuesta verse como político todavía. Y lo que uno piensa es que efectivamente, como veo, pues tengo enfrente a las personas que más saben de esto en Euskadi y probablemente en buena parte del territorio español y en Europa. Entonces, a uno le entra un vértigo, de verdad que no os podéis hacer idea. Y uno se plantea qué puede decir. Y efectivamente, pues igual hago un recorrido por lo que ha sido esta experiencia de incorporarse a la política desde un instituto, desde la educación, conocer desde este otro lado de la barrera, bueno, pues cómo se desarrollan las cosas de la política. Yo voy recogiendo papeles cuando entro. Tengo mucha suerte. Tengo la suerte de trabajar con un equipo muy potente que, como todos los equipos que llevan mucho tiempo trabajando, y en eso reivindico también la parte que desde el gobierno nos toca, de lo que aporta ECAIN, o de lo que aportas tú y de lo que aportan el resto de técnicos municipales, tengo un equipo muy potente. Entonces tengo que aprender de ese equipo. Tenemos unos servicios, Ikuspeg y Biltzen, que están ahí y que también hacen un trabajo imprescindible y muy potente. Y uno recibe eso, ¿no? Yo anotaba, me voy a ir saltando algunas cosas, yo anotaba cómo yo he ido evolucionando en esto, ¿no? Y anotaba una serie de acciones que yo veo que he ido tomando y que me queda por tomar. Cuando uno llega a un cargo de estos, yo lo primero que hice fue descubrir. Y del descubrimiento pasé a la sorpresa. Y de sorprenderte empiezas a comprender. Y ahora es cuando uno tiene posibilidades de impulsar y dices, se me acaba, ¿no?, el tiempo. Estamos en un periodo preelectoral, qué pena. Pero bueno, nos queda tiempo para apoyar, nos queda tiempo para promover. Y descubres esta red y te apetecería, Eladio, que hubiera también una red regional, ¿no?, en la que Euskadi, al igual que en lo municipal, parece que tiene músculo, pues pudiéramos también aportar nuestro granito de arena como país. Y le apetece, además de apoyar, promover. Y yo creo que es muy importante emprender, pero hay que tomar decisiones, y eso también nos toca a los políticos. Pero además de decidir, que parece que eso sería como la cumbre, yo creo que tenemos que acompañar, tenemos que motivar, tenemos que valorar. Tenemos muchos deberes desde la política. Me regalaron hace poco, se conoce que me aburro con todo lo que hay que leer, y me regalaron un libro que se llama Sumisión. No sé si lo conocéis. Es un libro inquietante, ¿verdad? Uno puede estar de acuerdo o no con esa trama, pero es un libro inquietante. Os dejo ahí, como en las películas en suspense. Es un libro interesante, de Holbeck. Mirad, en Euskadi, cosas que yo voy leyendo y que me motivan a trabajar en este ámbito. Yo leía, debemos partir de la constatación de que los flujos inmigratorios económicos están en gran parte paralizados. Y estamos incorporando otros flujos migratorios comprometidos en la acogida al refugiado. Lo que nos toca gestionar es básicamente la residencia y los derechos de las personas que ya están instaladas entre nosotros y de las que vienen a instalarse, ojalá vinieran más, y con el flujo que nosotros quisiéramos. El mayor experto en temas de inmigración en el Estado español, Antonio Izquierdo, resumió la situación con la inmigración de la siguiente manera. Él dice, tenemos aproximadamente 1.200.000 personas inmigrantes paradas, desempleadas, y aproximadamente 700.000 personas descendientes en la escuela, en las escuelas. Y aquí nos plantea ya dos retos que yo creo que son importantes. Empleo, por un lado,
y garantizar la movilidad social de las segundas generaciones por otro. Y estos son dos aspectos que consideramos que son de actualidad y son importantes. Como no me quiero liar, y hay que hablar de compromiso político y de discurso, me parecía importante, aunque sea rápido, leeros algunas cositas que se recogen en un documento que elaboramos desde el Gobierno y que entendemos que debemos de seguir impulsando o revitalizar, que es el Pacto Social por la Inmigración. Porque recoge ese discurso, y no me quiero dejar nada, porque cuando yo lo leo me siento plenamente identificado con estas cosas. Una gran mayoría de las personas inmigrantes aspiran a quedarse en Euskadi. Hay una voluntad mayoritaria de permanecer en esta tierra. Debemos cambiar nuestra perspectiva sobre la inmigración actual. No se trata de un fenómeno transitorio o coyuntural, sino de una realidad estructural. Esta voluntad de permanencia exige repensar las ideas vigentes y los mecanismos y procesos de empadronamiento, de regularización, de reagrupación y nacionalización que de esas ideas se derivan. No puede ser que las leyes no acompañen esta voluntad de permanencia, condenando a las personas inmigrantes a la excepcionalidad. Esta excepcionalidad forzada se pone de manifiesto cuando, por ejemplo, se elaboran previsiones demográficas en las que se sostiene que en el futuro un determinado porcentaje de la población vasca será inmigrante, incluyendo bajo esta categoría tanto a personas que ya viven entre nosotras y nosotros, como a todas aquellas que puedan ir incorporándose a esta sociedad en el futuro. Esta perspectiva exige un esfuerzo de claridad en las categorías administrativas para no diferir, sine die, los procesos cotidianos de integración. Las previsiones legales deben impulsar y acompañar esta integración cotidiana de hecho, no dificultarla. En demasiadas ocasiones, la cuestión de la integración de las personas inmigrantes se aborda a partir de teorizaciones complejas, que no siempre facilitan la aproximación a la realidad más cotidiana. ¿Acaso debamos empezar a pensar la integración desde lo concreto, desde la vida del día a día? Si pensar en términos extraordinarios tiene el riesgo de pensar permanentemente en las personas inmigrantes como si éstas fueran también unas personas fundamentalmente distintas de las personas autóctonas, y no es así. Todas las personas compartimos una base común de humanidad que nos lleva a identificarnos con aspiraciones, ideales y experiencias universales. Ganarnos la vida decentemente, poder vivir con las personas a las que amamos, contribuir responsablemente al bienestar y al desarrollo de las comunidades en las que habitamos, tener capacidad de decisión sobre los procesos que afectan a nuestra existencia, gozar de autonomía y de respeto. Entre otras, todas estas son vivencias y aspiraciones que, cuando se cumplen, nos permiten experimentar nuestra pertenencia plena a una determinada sociedad. Por ello debemos hacer un esfuerzo para reconocernos en las demandas, las necesidades y los problemas de cualquier otro ser humano. Cuando las personas inmigrantes expresan sus deseos o sus aspiraciones a la participación política, al reconocimiento social, a la expresión de sus creencias, deben ser capaces de ponerse en su lugar. Tales deseos y aspiraciones no son diferentes de los que cualquier persona puede expresar. La discusión sobre su realización será siempre más humana, pero también más eficaz si se plantea desde la cercanía y la comprensión. Si el diálogo se plantea sobre los medios y los recursos existentes para su satisfacción y no sobre las demandas en cuanto a ideas. Entendemos la integración como un proceso bidireccional y dinámico de ajuste mutuo por parte de las personas que habitamos en esta sociedad. Esta formulación significa que la integración no es un estado de cosas, sino un proceso social dinámico y prolongado en el tiempo, que tiene que ser continuamente reproducido y renovado, y que requiere un esfuerzo mutuo de adaptación a la nueva realidad, tanto por parte de la población inmigrada como de la sociedad receptora. Desde esta perspectiva, el compromiso político nos lleva a poner los medios adecuados para que la diversidad que existe en la sociedad se vea reflejada también en su seno, o cuando menos, en sus actividades y sus propuestas. Seremos más sensibles a la diversidad en la medida en que nuestras organizaciones e instituciones experimenten también ellas la vivencia de la diversidad de la forma más cercana posible. Aunque la inmigración sea un fenómeno y es un fenómeno global, la integración, la cohesión social y la convivencia acontecen
se gestionan y se facilitan principalmente en el espacio local. Y ahí la importancia de estas jornadas y de esta red. Por esta razón, la labor de las instituciones más próximas a la ciudadanía, los municipios, en el ámbito de la acogida, el acompañamiento, la prestación de servicios y la convivencia intercultural está revestida de una importancia crucial. Es necesario que los ayuntamientos cuenten con criterios compartidos y recursos suficientes para llevar a cabo dicha labor de la manera más adecuada. Es en el ámbito local donde los diversos planes de integración alcanzan un mayor grado de concreción, puesto que son los ayuntamientos los que perciben con mayor precisión y cercanía las necesidades de todos y todas sus vecinas, siendo en el seno de los municipios donde las relaciones ciudadanas se materializan en el día a día, debiendo por ello aplicarse actuaciones que redunden en una adecuada convivencia. En la gestión de la diversidad derivada de la inmigración, que permanece en permanente proceso hacia la interculturalidad, el papel del tercer sector debe ser absolutamente relevante. Partiendo de la consideración de que la responsabilidad de los servicios y de las políticas públicas corresponde a las administraciones públicas en sus marcos competenciales, el tercer sector, en la diversa y múltiple naturaleza de sus organizaciones, debe actuar de una manera coordinada, coadyuvante y complementaria con esas administraciones públicas en todas las etapas, sistemas, recursos y programas de ese proceso hacia la plena integración de la población inmigrante, en la definición, planificación, implementación, seguimiento y evaluación. Y todo ello en un partenariado que consideramos debe ser estable. Las organizaciones del tercer sector, como expresión de la sociedad civil, de las que emanan y dotadas como están del poder de la solidaridad frente al poder político y el poder económico, aportan el valor añadido de la proximidad, de la mayor cercanía a la realidad social de las y los inmigrantes, y ello en la pluralidad de ámbitos y servicios generales o específicos en que pueden y deben actuar, tales como programas de acogida, sensibilización de la población autóctona, participación social y cívica, papel educativo, lucha contra la exclusión social, defensa de los derechos sociales de las personas inmigrantes. Este es el discurso, bueno, parte del discurso. Tenemos más en el Pacto Social y eso está a vuestra disposición en la página web del Gobierno. Pero ¿cuáles son las cosas que hacemos en concreto y cómo se concretan estos discursos? Yo quiero brevemente presentaros dos cosas. Uno, cómo se concretan las políticas del Gobierno con un presupuesto que puede ser, probablemente es insuficiente, escaso y que habría que mejorar, pero que son las condiciones las que marcan también a veces el poder desarrollar más o menos. Tenemos un equipo, lo decía al principio, un equipo técnico propio, potente, con experiencia. Tenemos una red de técnicos municipales, no hace falta que os hable bien de ellos y de ellas, porque mejor que vosotras y vosotros no los conoce nadie. Tenemos un observatorio que es un lujo, creo que es casi una rara avis, Ikuspegi, una colaboración con la Universidad del País Vasco, y esto también marca, yo creo que o distingue una forma de hacer desde este gobierno. Tenemos un servicio vasco de inmigración, Biltzen, también potente, desde el que trabajamos la transversalidad que luego os voy a plantear de una manera que yo creo que tenemos que empezar a formalizar, porque a pesar de los más de 15 años de desarrollo y de recorrido, pues hay que seguir trabajando y hay que seguir mejorando. Tenemos una red de atención legal. Aholku-Sarea es una red muy potente en la que trabajamos con el tercer sector, con las entidades que están día a día en contacto con las personas inmigrantes, de la que también participa Biltzen. Esta red antirrumores, ZAS, que se va a presentar en mayo y a la que el Gobierno también se quiere adherir, porque estamos también convencidos de que hay que trabajar desde los discursos, combatiendo el discurso, aunque no sea la única herramienta y no sirva para todo, como decía Gorka, pero es importante estar ahí. Colaborar y estar cerca de la red
de entidades que desarrollan la interculturalidad desde el euskera. Es nuestra lengua, es muy importante también que sea la lengua de las personas que llegan a nuestra tierra y se quieren quedar a vivir en Euskadi. Yo creo que es muy difícil construir una identidad nacional sin incorporar también el euskera y a las personas al euskera. Una red de igualdad de trato y no discriminación que es, ¿cómo diría yo?, una pequeña joya que estamos trabajando desde hace poquito, pero que no sé si se conoce mucho y que desarrolla una labor importante en todo lo que supone los delitos de odio y de discriminación, Era Berean, una red que integra 3 miradas: la mirada de la inmigración a través de las entidades, de unas cuantas entidades que trabajan en ese ámbito, la mirada del pueblo gitano y la mirada de las personas LGTBI. 3 miradas que confluyen y sobre las que estamos desarrollando una atención a las personas que sufren esa violencia de odio o de discriminación. Y el foro, nuestro foro de la inmigración, con sus comisiones de trabajo, muy potente, muy importante. Estamos tratando de formalizar la transversalidad que tenemos dentro del propio gobierno, con los ayuntamientos, con las diputaciones. Trabajamos de manera muy cercana con el Departamento de Seguridad. Ayer comentábamos, ¿verdad?, alguna cosa que podría ejemplificar esto que hablamos de las políticas y de la acción política. Nuestras policías locales y nuestra policía autonómica, la Ertzaintza, en la promoción, en los cursos de promoción de acceso, tienen que superar un módulo de interculturalidad que impartimos desde la dirección, que imparte el Servicio Vasco de Inmigración, Biltzen, y que es obligatorio superar para poder acceder. Y esto es muy importante, comentabais antes, ¿verdad? Como que nuestra policía tenga esa mirada. Trabajamos también con la academia en la formación permanente y con la Ertzaintza en la formación permanente de las policías, de manera que puedan comprender también la visión que tienen y la imagen que tienen los inmigrantes de las fuerzas de seguridad, de la policía, porque ellos comprendan también cuál es la relación que tienen estas personas con sus policías de origen, por ejemplo. El hecho de que les hablemos y les hable una persona de origen magrebí sobre cómo es la relación de estos pueblos con su policía, o del este de Europa o de Latinoamérica, hace que nuestra policía también comprenda mejor y probablemente sea más eficaz en su acción. Trabajamos también con el departamento, con la Consejería de Educación, con renovación educativa, desarrollando protocolos, apoyando y orientando, formando al profesorado en interculturalidad. Trabajamos muy cercanos al Departamento de Salud. Lo último que hemos trabajado, de las últimas cosas que hemos trabajado, es un protocolo sobre mutilación genital femenina, que queremos trabajar también con el Departamento de Educación. Trabajamos con Justicia, con el Departamento de Vivienda, como no, es una viceconsejería que depende también de mi propia consejería, y con Empleo. Termino ya y acabo. Nos queda mucho por hacer: reforzar redes, relanzar el Pacto por la Inmigración, mantener el músculo en la acogida, fomentar lo que tiene que ver con el empleo y apoyar y darle esa importancia que tiene la educación. Tenemos muchos retos, no lo hacemos todo bien, nos queda mucho por hacer, y bueno, pues en eso contamos con vuestra colaboración. Jasker. Pues muchísimas gracias. Me vais a permitir, mira, en este momento que abuse un poco de mi privilegio de tener el micro aquí. Queda poco tiempo. Hola, hola, ahora sí. No, dice no. Yo os pediría intentar exprimiros un poco estos minutos, que os desmelenarais un poquillo y que en la medida de lo posible compartierais alguna interioridad un poco que, política obviamente y de gestión,
aquí tenemos gente de muchas ciudades, de distintas ciudades del país, gente, técnicos, expertos, gente de entidades del País Vasco, pero, alcalde, ha quedado claro el discurso, has comentado al final algunas cosas de las que están haciendo. En lo que contábamos antes de la cuenta pendiente, de esa relevancia de que distintos actores, en ese caso del mismo partido político, del mismo equipo de gobierno, de la coalición también que se genera de equipos, pero a nivel de directivos, de técnicos, la dichosa transversalidad, la importancia de socializar esto, de que un alcalde puede tener un buen discurso, pero luego queda mucho para hacer para que eso se traduzca en acción, en resultados concretos. ¿Qué complejidades te estás encontrando ahí? ¿Cómo estás lidiando un poco con eso? ¿Alguna pista, algún truco que también les pueda ir a alguna ciudad, irse a su casa y decir al político, oye, ¿sabes qué? El alcalde ha hecho una historia tú que ha hecho los de educación y los de cultura, porque es lo que hablábamos. Está muy bien que digamos que trabajamos con los de educación, trabajamos con los de cultura, pero no es fácil. Vamos a compartir un poquillo aquí de las complejidades y si puede ser alguna recomendación práctica o si no decir, oye, todo esto por aquí es lo que nos queda un poco pendiente y nos vamos a centrar un poco en esto. Bueno, has tocado un tema que evidentemente creo que se produce en todos los ayuntamientos, ¿no? Yo no creo solo con las políticas de diversidad, sino también con otras políticas que entendemos transversales, ¿no? Puede ser la de género, como puede ser el euskera, como puede ser otras cuestiones que creo que en todos los ayuntamientos. Y me imagino que si aquí hay muchos técnicos municipales, cuando hablamos de las políticas transversales estaremos viendo otro plan. Otro plan que nos viene otra vez del departamento de turno para que nosotros vayamos haciendo aportaciones en materia la que sea, en este caso podemos ser de diversidad, y donde muchas veces pues no hay tanta implicación, evidentemente, porque cada uno está a su trabajo, ¿no? Yo creo que, desgraciadamente, a lo que yo respeto al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y me supongo que será muy parecido en otros ayuntamientos, se ha abusado durante los últimos años de la elaboración de numerosos planes que han sido denominados transversales. Entonces ya todo es transversal, por lo que tanto, de la misma forma que todo es transversal, nada es transversal, ¿no? Y ahí sí que nos hemos encontrado dificultades. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este caso? En este caso, nosotros lo que planteamos inicialmente es que este servicio que creamos en su día, es un servicio que no es un servicio nuevo, es decir, que cuenta ya con los recursos humanos que el propio ayuntamiento tenía, o sea que no tiene coste económico adicional, sino lo que hemos hecho es transferirlo de lo que era el departamento de intervención social y de un servicio concreto como era el de la inserción social al departamento de alcaldía. Para decir, bueno, esto ya forma parte de una de las estrategias del gobierno municipal en las que el alcalde está directamente implicado. O el alcalde o la alcaldesa. Y en este sentido yo creo que eso, que es un cambio organizativo que no tiene coste alguno, me parece que, sin embargo, la percepción desde el punto de vista técnico, la percepción social, pues es un salto cualitativo importante, porque ya desde la propia alcaldía se le está dando la importancia que requiere un plan de estos. En segundo lugar, lo que se está haciendo desde el propio servicio es contar con todos los departamentos municipales para que participen del plan y para que cada uno desde su propio ámbito participe del plan. Y además con la consigna de que, ojo, que esto es un tema de estrategia política, que es un punto estratégico de gobierno y por lo tanto es importante desarrollar. Y además de eso estamos incorporando a grupos, a colectivos, de los que aquí también veo algunos representantes en esta sala, que han participado en los últimos meses, o en los últimos tiempos, en pro pues, de una ciudad diversa, de una ciudad plural, de una ciudad con mucho colorido, ¿no? Y creo que también es muy importante incorporar esa visión. No es fácil, no te voy a descubrir nada, porque claro, evidentemente yo tengo un poco la sensación que tiene José Javier, estamos aquí ante expertos de la materia, y evidentemente pues nosotros también tenemos el conocimiento que tenemos de esta área concreta. Pero yo creo que eso es un poco, ¿no? Al final se tiene que ver el compromiso político, y si todos los departamentos, en este caso, ven que el alcalde está detrás y que hoy manda una circular y que mañana manda un decreto y que pasado manda otra cuestión diciendo, ojo, que este tema es importante, pues al fin y al cabo obligas al que menos intención tiene participar a implicarse, de hecho. Ya lo habéis oído, Ciudades Reci también, ¿eh? Hay una cuenta pendiente que pasa en muchos sitios. Es decir, oye, pasarlo del área social a alcaldía, solo eso, gracias,
ya es una recomendación, una buena práctica que viene de lejos, pero que todavía queda un largo recorrido en muchas ciudades. Muchas gracias por la cuestión. ¿Quieres apuntar algo? Si no, pasamos a la oportunidad de que alguien del público pueda participar. Y creo que ahora no hay nadie, no me digáis, hombre, que venga aquí. A ver Ahora, sí. Hola, buenos días. Me llamo Aida Guillén y soy la directora de Derechos de Ciudadanía e Inmigración del Ayuntamiento de Barcelona. Formamos parte de la red REGI desde el principio. Llevamos bastante tiempo trabajando el tema de la diversidad y los antirrumores y demás con una clara mirada y perspectiva intercultural que dentro del Ayuntamiento de Barcelona, que se suele decir, y creo que para todas las grandes ciudades así es, ¿no? Que es un búnker, un transatlántico que en dimensiones, en competencias y en presupuesto afortunadamente también, la interculturalidad se ha venido trabajando. Dani fue comisionado y en su momento se trabajó mucho y ha calado pero no lo suficiente. Y sí que es verdad que este punto... Bueno, pues que la transversalidad es complicada. Es complicada y es cierto que si vienen de mensajes políticos fuertes que están arriba, que están en alcaldía o que están en tenencias de alcaldía fuertes, eso realmente puede ayudar. Y en ello estamos. Yo creo que en esta legislatura y en este mandato es una de las prioridades. Pero me ha gustado mucho cosas que explicabas, Gorka, porque va mucho en la línea del planteamiento que tenemos en estos momentos en el Ayuntamiento de Barcelona, de la mirada... De esa doble mirada a la diversidad desde el punto de vista constructivo, de considerarla un valor añadido y una riqueza y una realidad, al final, la constatación de que es la sociedad que tenemos, pero también, y a la vez, la mirada también en negativo y en los retos que eso nos pone como sociedad. La islamofobia, el antigitanismo... son realidades que también aquí tenemos y que por tanto tenemos que trabajar por este objetivo de la plena ciudadanía. Nosotros hablamos del concepto de plena ciudadanía entendida como aquella situación en que toda persona que reside en la ciudad tiene acceso a todos los derechos en condiciones de igualdad y no discriminación, independientemente del color de piel, independientemente del papel que le identifique de una manera o de otra que tenga en el bolsillo, aparte independientemente de las rentas o de la posición social que tenga, ¿no? Pero esa lucha por la plena ciudadanía con una perspectiva intercultural y por tanto el planteamiento de políticas que van en las dos líneas de construcción en positivo de la sociedad que queremos y de lucha de los efectos negativos que esa misma diversidad nos pone sobre la mesa, es por donde nos estamos moviendo. Y yo quería añadir, para ver si desde Vitoria-Gasteiz o el gobierno vasco en general, si el tema de la diversidad religiosa lo tenéis como una prioridad y saber cómo lo estáis trabajando, porque uno de los aspectos que en una ciudad tan grande como Barcelona nos encontramos, donde tenemos una oficina de asuntos religiosos que lleva trabajando bastante tiempo. Bueno, pues tenemos registradas 25 religiones, ¿no? Dentro de la ciudad, con sus centros de culto pertinentes y con una clara manifestación en lo público de estas religiones, ¿no? Y con yo creo, un reto ideológico, además, que me gustaría plantearlo abiertamente, de cuál es la mirada y cuál es el papel que las administraciones públicas tenemos delante de esta realidad, ¿no?
Cuando la religión, que tiene un ámbito privado claro y de conciencia individual y de creencia, tiene una expresión pública, que ahí está, y ante eso las administraciones tenemos una responsabilidad y tenemos un papel, ¿no? Y me gustaría, bueno, si tenéis alguna idea de cómo lo estáis trabajando. Gracias. Muchas gracias. Vamos a recoger las dos, creo, preguntas pendientes que tenemos para luego hacer una respuesta compartida y así cumplimos con los tiempos. Sí, hola, buenas. Uy. Me gustaría... Ay, perdona. Me gustaría hacer una pregunta que puede resultar quizá incómoda, pero que creo que es necesario hacer, ¿no? Que tiene que ver la mesa redonda... Xavier me está mirando con cara de a ver lo que dices. La mesa redonda va sobre compromiso político y sí que me gustaría saber un poco qué efectos tiene con respecto a lo que se ha hablado aquí cuando hay políticos, incluso del mismo partido, en los cuales uno está gobernando en una ciudad o en este caso el gobierno vasco, que por ejemplo justifican una ayuda social que se va a reducir, en este caso en Guipúzcoa, por el efecto llamada que esta ayuda provoca, lo cual vincula de alguna manera de nuevo ayudas sociales e inmigración. Entonces, ¿cuál es el efecto que tienen ese tipo de expresiones en el trabajo que se está haciendo aquí y en el trabajo, ¿no? En esa brega del día a día, ¿no? ¿Cuál es el efecto y cómo podemos evitar que eso ocurra si es que hay que evitarlo? Gracias. Son complejidades con las que nos hemos encontrado todos, ¿no? Rosabel, ¿cómo no? Dani. Mi pregunta es para ti, de hecho. Yo creo que en diferentes ciudades interculturales o ciudades que están queriendo ser interculturales se diseñan herramientas para empoderar a la ciudadanía para que se blinde contra los rumores de tinte xenófobo. Es decir, si los discursos que pueden incitar al rechazo al extranjero o incitar al rechazo al otro se amparan en todo caso en la libertad de expresión, sí que hacemos programas, diseñamos herramientas pues para que la ciudadanía nos blindemos y nos podamos proteger. Mi pregunta, como dice Miguel, ¿no? en esta mesa sobre compromiso político es ya no tanto aceptar que esos discursos van a existir y que tenemos que aprender a blindarnos, sino cómo hacer o qué se está haciendo en otras ciudades para impedir que se generen. O sea, no abordar los rumores solo aceptando que tienen que existir y que tenemos que desmontarlos, sino cómo impedimos de alguna manera que esos rumores se vomiten sobre las ciudades. Gracias. O sea, damos paso a que comentéis las primeras preguntas. Yo muy breve, luego ya le dejo. En cuanto a la concreción sobre cómo abordamos la diversidad religiosa, desde la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno se ha elaborado un informe sobre gestión positiva de la diversidad religiosa en el País Vasco. Es un informe que tenéis en internet. Si tenéis interés, yo os puedo facilitar el enlace. Y está presentada la Ley de Centros de Culto, que es algo también ciertamente se retoma de la anterior legislatura. Y ahora dependerá un poco del calendario del Parlamento que se pueda aprobar o no en esta legislatura. Eso en cuanto a concreciones. Este informe sobre gestión positiva pivota sobre los fundamentos teóricos de la diversidad y de lo que pues articula el discurso, ¿no? Entonces tampoco va muy desencaminado de lo que estamos hablando. Sí, yo al respecto de esto creo que también es una pregunta muy oportuna, por cuanto que eso es uno de los problemas que también tenemos, al menos en Vitoria-Gasteiz. En Vitoria-Gasteiz en el año 2011 había una comunidad pues que quería abrir una mezquita en el barrio de Zarámaga. Y bueno, pues el gobierno que ha estado entre el 2011 y el 2015 dijo que no iba a permitir la apertura de esa mezquita como si dependiera de él. Porque yo quiero dejar muy claro que al margen a la espera de esa propia ley de culto,
los ayuntamientos, en todo caso, tenemos la única capacidad y competencia para controlar que los requisitos urbanísticos, medioambientales, etcétera, se cumplen. Nosotros no podemos entrar a valorar si esta mezquita se puede poner aquí o se puede poner allá. Si cumple los requisitos y la actividad de la asociación cultural y religiosa bueno, pues, cumple con toda la normativa urbanística y la normativa medioambiental y en definitiva la municipal, que esto lo conoces perfectamente, pues está hecho. El problema es cómo se gestiona, ¿no? A tal punto que en la legislatura pasada el anterior gobierno dejó, todos los informes eran favorables a la mezquita, todo era favorable, cumplieron todos los requisitos, todos los condicionantes, pero no firmaron la resolución. Se aprobó por silencio administrativo, es decir, no hubo ningún concejal que quiso estampar su firma coincidiendo, o sea, concediendo la licencia para esa mezquita, ¿no? Esta legislatura volvemos a tener otro problema, otro fenómeno similar, en este caso en otro barrio, el barrio de Zabalgana, es un barrio joven, es un barrio pues donde hay vivienda de protección oficial y donde en una de las bajos pues se quiere también establecer una asociación, un centro sociocultural que también hace las veces de mezquita, y en este caso por nuestra parte lo que hemos hecho es implementar dos medidas. Una es el cumplimiento evidentemente de toda la normativa urbanística y medioambiental existente en el ayuntamiento para poder otorgar las licencias, y en segundo lugar decir que tienen todo el derecho del mundo como el resto de ciudadanos en ese concepto de plena ciudadanía que tú comentabas, y que nos prestábamos a mediar entre la comunidad de vecinos y la propia comunidad pues árabe para poder eliminar los prejuicios, para poder reconocerse y para poder hacer una especie de pacto de convivencia, de tal manera que minimicemos el efecto que puede generar. Yo creo que es un salto cualitativo, no sé si lo lograremos, pero creo que es un salto cualitativo en el sentido de, frente a la posición de negación de no te voy a conceder la licencia y aquí no vamos a o a permitir más mezquitas, al decir, oye, vamos a buscar un espacio de entendimiento, o al menos de encuentro, de diálogo, de respeto, para ver si entre todos podemos vivir en términos de convivencia. Y esto es lo que estamos a la espera también de esa propia ley de culto y lo que ha comentado José Javier. Hay una cosa que a mí me sorprendió cuando se presentó este informe. Yo os decía antes que había verbos que te dejas descubres y te dejas sorprender, ¿no? Se presentó con un World Café y en esa dinámica pues compartíamos un espacio, representantes de ayuntamientos, políticos, técnicos, con también representantes de las diferentes religiones, y descubrir que hay una obra social, por ejemplo, que muchos, prácticamente todas las religiones pues tienen su obra social, y parece que solo conocemos una obra social de una determinada confesión religiosa, ¿no? Y el hecho de que podamos acercarnos también y conocerla y que vengan y nos la presenten, que puedan saber que hay una serie de ayudas, que pueden acceder a esas ayudas, y que luego habrá que ver cómo se formulan, y tratar también de acercarnos no solo de una manera proactiva, es decir, que, bueno, ¿por qué no conozco yo como director de política familiar cuál es la política familiar de determinadas confesiones religiosas, ¿no? Y cómo me acerco a ellas? Y cómo integro en la política de inversión en infancia y en familia esas aportaciones, que a lo mejor pueden estar o no de acuerdo con mi confesión religiosa, ¿qué más da? O sea, eso es riqueza, ¿no? Y eso es aporte. Entonces ese compartir, ese poder estar, yo eso lo he hecho en falta. Pero bueno, es una cuestión de la que tendríamos que, ese es el compromiso, ¿no? De llamar y decir, oye, quiero estar con vosotros para que me expliquéis qué hacéis desde la confesión X, la que sea, ojalá todas, ¿no? Había también una pregunta muy complicada. No la dejáramos pasar. Creo que era la AGI, ¿no? Que es como se llamaba en Guipúzcoa. No sé por qué no se queda. Ah, sí, ahora va. Sí, la renta de garantía de ingresos, pero bueno, la AGI, ¿no? En Guipúzcoa. Y yo lo que creo es que no podemos utilizar un instrumento que es fundamental, como es la renta de garantía de ingresos, para la inclusión social de la ciudadanía y para garantizar una mínima renta en un debate político. Y creo que para mí es un error tratar de mezclar inmigración
con la renta de garantía de ingresos, con la AGI o con las ayudas de emergencia social o con las prestaciones municipales que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ofrece. Creo que es un auténtico error y creo que debemos salir de esa instrumentalización política y absolutamente injusta, ¿no? Porque yo creo que aquí tenemos numerosos expertos, pero bien podrían hablar, ¿no?, de cómo se ha hecho en los últimos años, y especialmente por algunos, una identificación clara en torno a la renta de garantía de ingresos para poder desarrollar su discurso absolutamente racista, xenófobo y que busca un rédito a corto, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, y no conozco los detalles en los que se produce la supresión de esta ayuda, me parece que es un error mezclar inmigración con las ayudas económicas que garantizan la inclusión de toda la ciudadanía. A mí me toca también, ¿eh? Si leemos la prensa de hoy, ¿vale? Pues también tiene lo suyo. Seguramente no hay mala voluntad muchas veces, ¿eh? Pero es verdad que hemos conseguido, como decía Gorka antes, que en otros discursos, como el discurso de la igualdad, no sé si hemos conseguido hacer mucho. Creo que a veces tengo mis dudas de si no vamos para atrás en algunas cosas, en esos discursos más consolidados. Pero en este discurso, en lo que tiene que ver con el pensamiento sobre la diversidad y sobre las personas migrantes, creo que a veces no calculamos, ¿no? Yo ahora, antes de opinar sobre la mujer o sobre el hombre o sobre roles, me paro y pienso. Yo creo que tenemos que conseguir esa parada de pensamiento para que al menos alguien diga, ostras, voy a preguntar primero, ¿no? Oye, ¿esto procede? ¿Esto va bien? Yo cuando no sé algo pregunto. Pero esa cuestión de prudencia, pues, a veces también, no creo que sea de mala voluntad, pero pues tiene consecuencias y luego nos cuesta, ¿no? Es complicado gestionar esto, porque tampoco te puedes enfadar mucho, ni te puedes poner... Pero también es verdad que si no te enfadas y te pones, quizás esa también sea una labor nuestra, ¿no? Yo reconozco la labor, por ejemplo, de Emakunde, del Instituto Vasco de la Mujer, como permanentemente están en una lucha constante para que no bajemos la guardia, porque es verdad que cuando relajamos un poco volvemos a otros discursos, ¿no? Esto es como cuando te pones la ortodoncia, a mis hijos tienes que poner otra vez las noches el aparatito, ¿no?, para que no vuelvan los dientes otra vez a su sitio. Ojalá fuéramos capaces de superar eso. Yo creo que es un reto importante, ¿no? Porque no nos estamos haciendo la ortodoncia, esto no es una cuestión protésica. O sea, esto es una cuestión que tendría que estar integrada porque es una cuestión de derechos y de personas, ¿no? Entonces, bueno. Bien, muchas gracias. Vamos a acabar con mi respuesta. A Rosabel, yo creo que en esto de la interculturalidad, yo a veces digo que yo defiendo una actitud como de humilde valentía, porque yo desconfío mucho de la gente que tiene las cosas muy claras y que sabe mucho lo que hay que hacer en cada momento, ¿no? No me genera ninguna confianza. Yo soy más de los que reconocen que hay que adentrarse en las zonas de grises para realmente lidiar con la complejidad. Mentiría si dijera que tengo idea de cómo evitar que aparezcan discursos xenófobos, racistas desde la política, desde la sociedad, pero elevando un poco la mirada y reflexionando un poco sobre por qué aparecen en determinados contextos más o menos, mayor número o menor número de discursos de este tipo, yo creo que hay que plantearse un poco que cuando desde la política en general, desde cuando los líderes políticos, y ahora hablo de los mayoritarios, de los que representan a la mayoría de la sociedad, fallan, digamos, en ofrecer una perspectiva de proyecto de futuro colectivo esperanzador, de transformación social, que responda realmente a sus inquietudes, a sus aspiraciones, a sus necesidades. Eso se combina con contextos de incertidumbres, etcétera. Se está dando un caldo de cultivo a que aparezcan esos discursos, con lo cual hay que plantearse de quién es la responsabilidad de que aparezca Le Pen, de que aparezca Donald Trump, de que aparezcan en nuestro entorno políticos, personas intentando aprovecharse de ese. ¿De quién es realmente la responsabilidad? ¿Es de esos que aparecen? Desde luego, no podemos olvidar. El que viene aquí a utilizar esto es el que tiene una responsabilidad fundamental, y ese
hay que ir ahí, y ahí las estrategias no están muy claras, ¿eh? La de entrar en la yugular, la de intentar empoderar a la gente para que no caiga en eso, con lo cual se quede minoritario, aislado, el equilibrio entre la libertad de expresión y el decir por aquí no, esto nuestro espacio democrático no lo puede tolerar. Bueno, todo eso es un debate complejo en el que hay distintos enfoques y defensa de incluso ya de intervenciones distintas, y podríamos compartir experiencias en Europa, en el mundo, distintas en este sentido, pero yo me gustaría poner el foco en el otro lado, ¿no? En el decir, o hay una regeneración de lo que lo público, de lo que la política como instrumento, como espacio fundamental de ofrecer proyectos esperanzadores y en positivo para que respondan a las inquietudes reales de los ciudadanos, aunque eso es un término ahora que está tan trillado y dice tanta gente que no lo está haciendo, que ya me da cosa como decirlo, ¿no? Pero bueno, da igual, yo creo que por ahí tiene mucho que ver. Luego podemos bajar y decir, hombre, lo que sí podemos hacer, y se está haciendo, por ejemplo, es decir, no limitemos las formaciones de agentes antirrumores a la avanzadilla. Vamos a centrarlo en los políticos, vamos a centrarlo en los periodistas, vamos a centrarlo en todos aquellos que de una manera u otra, en un momento determinado, cuando un colega de su partido lanza un no sé qué, tiene que tener claro decir, hey, chaval, bueno, no, por aquí no, porque nos estamos jugando mucho, y ese nivel de impunidad que Xavier ayer de aquí también traslada y explica muchas veces, hay que reducirlos, o sea, esos espacios de impunidad en los que, y antes, alcalde, comentabas que en otros temas ya no hay esa tolerancia, esa aceptación social, pero precisamente mucha gente a veces lo dice como un pesimismo, es decir, oye, esto de cambiar prejuicios es complicadísimo, esto lleva muy bien de tiempo, ¿y esto qué vamos a hacer? Y dices, oye, hace 15 años habían coñitas relacionadas con los temas de género, de la diversidad sexual, etcétera, que estaban mucho más aceptadas en los entornos cotidianos que a día de hoy. Han pasado 15 años, y lo pongo un poco así. ¿Quiere decir esto que no se puede cambiar, que no se puede evolucionar? No. Ahora tenemos este tema, desde luego, que es fundamental, sí. Que los otros se han solucionado, ni mucho menos. Que sumas género, diversidad, origen, etnia y tal, ya tienes liada parda, sea mucho más complejo que antes. Pero eso también es un optimismo, las cosas también cambian y pueden cambiar, ¿no? Con lo cual, no tengo mucha idea. Pero sí tenemos intuiciones, experiencias, y bueno, yo creo que en la estrategia antirrumores no hay que olvidar que no puede consistir en trasladar la responsabilidad a los ciudadanos de sus prejuicios, porque a veces se puede pensar que dicen, oye, da igual lo que pasen, lo que digan, somos los ciudadanos los que tenemos que esforzarnos para, confrontar nuestros prejuicios y tal. Sí, desde luego, es un mensaje, yo creo que importante y que hay que hacer, pero no hay que olvidar que hay que ir a las raíces del tema de por qué aparecen ciertos discursos y por qué reciben apoyos. Y por qué reciben apoyos es algo que hay que reflexionarlo en una mirada muy macro del sistema político, democrático, etcétera, global. Acabamos con un poco de retraso, pero sí, ya está. Tenemos que cortar. Seguiríamos en este debate, pero nos esperan y además nos cierran la cafetería. Os vamos a ofrecer un café con un pequeño picoteo. Rapidito, vamos a ser como muy estrictos en el tiempo porque nos quedan 2 mesas muy potentes. Comillas que te trincha la trigueta, compartes. Que sepáis, no lo hemos dicho al principio, pero tenéis un wifi abierto que es Getxo ICC. No hace falta clave, me figuro que ya lo habéis detectado, así que